Gustavo Alegret. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Club de Prensa. Los saluda con mucho gusto Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, el director de este programa. Un día más en esta histórica etapa que estamos viviendo aquí en la capital de los Estados Unidos. Sigue el proceso de impeachment del presidente Donald Trump y además actividad internacional de México, de Latinoamérica. Muchos temas que tenemos preparados el día de hoy para platicarles sobre la actualidad de lo que está pasando y lo que ha pasado en las últimas horas, lo que podemos esperar en las próximas. Tenemos una mesa de lujo, como siempre. Es un placer saludar a nuestros invitados el día de hoy. Esta mañana nos acompaña María Peña, periodista de Telemundo Digital. Muy buenos días, María, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Es un placer tenerte con nosotros. Y también tenemos a José López Zamorano, director de noticias de Hispanic Communications Network. Buenos días, Pepe. Buenos días, Paulina. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Un día más, estamos arrancando este miércoles aquí desde la capital de los Estados Unidos. Nos encontramos con las novedades más recientes del juicio político que se le lleva a cabo en el Congreso al presidente Donald Trump. El día de ayer, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, encabezada por el demócrata Adam Schiff, dio a conocer este reporte de 300 páginas en las cuales se detalla pues básicamente dos cosas: que el presidente Trump efectivamente abusó de su poder para tratar de pues obtener alguna ganancia política por parte de Ucrania, y también que obstruyó los esfuerzos del Congreso para la investigación. No se están definiendo como tales los artículos de impeachment, pero sí es una realidad que es un paso más. Este mismo informe llegará el mismo día de hoy al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes para seguir el proceso. María, ¿cuáles son las primeras impresiones que tenemos de este reporte? ¿Hubo alguna novedad, algo diferente que valga la pena destacar? Bueno, fíjate, en primer lugar, el comité efectivamente no establece los cargos formales contra el presidente por abuso de poder, pero sienta las bases porque el comité judicial empieza hoy una serie de audiencias, no se sabe cuántas, pero al final de esas audiencias la tarea del comité va a ser efectivamente formular cargos formales, si es que los hay, para luego someterlos a voto en el Pleno de la Cámara. En el supuesto de que suceda todo esto, la Cámara aprueba esos artículos, que son los cargos formales, y el juicio político iniciaría en el Senado. ¿Qué dice este informe? 300 páginas, resumen de 2 meses de investigaciones. Hay 2 páginas, si tienen acceso los televidentes, las páginas 34 y 35 de ese voluminoso informe detallan, describen los 9 hallazgos clave de esta investigación. Y en resumen es que efectivamente abusó del poder de la presidencia, de su poder como presidente, al presionar a Ucrania a que anunciara 2 investigaciones. Una sobre la presunta corrupción del ex vicepresidente Joe Biden, que puede ser su rival político en la contienda el próximo año, y el hijo de Hunter Biden, porque Hunter fue parte de una junta directiva de Burisma, que es una empresa energética en Ucrania. Entonces hay una supuesta trama de corrupción que el presidente Trump quería que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciara una investigación. La segunda investigación, que además, claro, es lo que más llama la atención, es que se investigara también la supuesta interferencia de Ucrania en los comicios de 2016. Llama la atención porque los mismos servicios de inteligencia de Estados Unidos ya habían desvirtuado esa teoría, esa conspiración que nunca existió, porque siempre se supo que Rusia fue la que interfirió en los comicios del 2016. Y hay, bueno, obviamente hay la idea de que los que estaban impulsando esta conspiración de Ucrania eran los propios rusos, para desviar la atención de lo que habían hecho en el proceso electoral de Estados Unidos. Entonces ahora, claro, lamentablemente es un proceso que se ha politizado porque el día anterior los republicanos habían tenido acceso al borrador del informe
y ellos se adelantaron publicando su propia versión de lo que supuestamente sucedió. 130 páginas en las que defienden a capa y espada al presidente Trump, diciendo lo que ya sabemos, repitiendo los argumentos de la Casa Blanca, que esto es una farsa, que esto es una cacería de brujas, que aquí no hay nada que ver. Y sobre todo, la mayor conclusión del informe republicano es que aquí no se cometió ninguna infracción que justifique un juicio político para destituir a Trump. Es una situación bien delicada. Podríamos ver la presentación de cargos antes de Navidad, antes de fin de año, y ya quedaría en manos del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, decidir el cronograma para el juicio político en el Senado. Todavía hay un largo trecho por recorrer y lamentablemente vamos a seguir viendo más de lo mismo. Una guerra mediática de grupos a favor y en contra de Trump, en las redes sociales, en los medios de comunicación. La cadena Fox News, que siempre está aliada con la administración, pues ha sido la mayor impulsora de esta defensa de Trump. Y lo lamentable de todo esto, si vemos cómo funciona el sistema político estadounidense, es que sin siquiera haber cargos formales, sin siquiera tener un juicio por delante, ya están establecidos los bandos. Muchos republicanos han salido a decir muy públicamente que ni se van a tomar la molestia de leer los documentos porque van a absolver, a exonerar al presidente Trump. Entonces, eso es lamentable en la mayor democracia del mundo, porque estamos en un país donde toda persona es inocente hasta que se declare, se demuestre lo contrario, pero es que ni siquiera eso están tratando de defender, de proteger el proceso. Sí, pareciera, Pepe, que están claras las evidencias, está clara la narrativa, está claro que hubo una conducta indebida. Lo que está a discusión es en qué grado y si esta es una ofensa que alcanza o es lo suficientemente grave para llevar al presidente a un juicio político o incluso para destituirlo. En ese sentido no hubo sorpresas en la votación que vimos en el Comité de Inteligencia, una disciplina partidista. Los demócratas votan a favor, los republicanos votan en contra. ¿Qué tendría que pasar para que los republicanos cambiaran su apoyo? Si es que eso es posible todavía, ¿es una expectativa real? Muy buena pregunta, porque la evidencia es clara para quienes ven el asunto con un cierto nivel de honestidad intelectual. Creo que no es el caso de los republicanos. Realmente lo más sorprendente no es el informe del Comité de Inteligencia de 300 páginas, que más o menos intuíamos lo que podía decir. No es sorprendente que haya una réplica de parte de los republicanos de 123 páginas, porque básicamente conocemos el final de esta obra de teatro. No hay aquí lugar a ninguna incertidumbre. Va a ser aprobado en el Comité Judicial, va a pasar al Pleno, van a aprobarse los artículos de impeachment, cualesquiera que sean, va a llegar al Senado, Mitch McConnell va a hacer una ceremonia, van a hacer el teatro, etcétera, y después, obviamente, el presidente va a quedar exonerado. No veo, respondiendo a tu pregunta, ningún escenario en este momento, salvo que surgiera algún esqueleto del closet, alguna pistola humeante, que lo dudo, porque ya las hemos visto. Digo, si el testimonio de Gordon Sondland no era la pistola humeante, ¿qué puede serlo? No veo ningún elemento que pueda cambiar esa dinámica, como por ejemplo, sí la cambió en el caso de Richard Nixon con la masacre del sábado por la noche, donde él empieza a hacer destituciones y despidos del fiscal, del abogado general, del Departamento de Justicia, donde entonces se le cambia la opinión pública y entonces los republicanos dicen, oh, quizá el costo político de seguir defendiendo a Richard Nixon va a ser más alto que simplemente darle la espalda, y entonces el presidente entiende que no va a tener suficientes aliados y prefiere renunciar. Ese momento no lo veo aquí, porque básicamente están actuando, como dices tú, en líneas partidistas. Los demócratas tienen muy claro cuál es su libreto. Creo que no todos están en la misma página. Como vimos en algunas de las votaciones, hubo incluso algunas deserciones, al contrario de la férrea disciplina partidista de los republicanos, a pesar de lo cual el liderazgo va a tener que continuar con la obra de teatro, porque de lo contrario podrían quedar rebasados. Entonces sí es un poco triste, ¿no?, que realmente de las dos partes haya extremos en los cuales no hay lugar a considerar siquiera que la conducta del presidente, ofensiva como fue, ¿no?, probablemente criminal incluso, se llegue al nivel que los autores de la Constitución pensaron como
un nivel de impeachment para destituir a un presidente, ¿no? Aunque sabemos que son acusaciones graves. Utilizar la seguridad nacional para fines políticos personales, para atacar a tus rivales, es algo absolutamente grave. Incluso en la propia audiencia de hoy algunos constitucionalistas van a decir, bueno, sí, es muy grave, pero no estamos seguros que sea necesariamente a nivel de impeachment. Y por otra parte, creo todavía más deplorable es el papel de muñecos de ventríloco que están haciendo los republicanos. Esta idea de que hayan claudicado fundamentalmente su responsabilidad constitucional de ejercer una labor de supervisión y monitoreo del Ejecutivo me parece muy triste, un precedente peor que quizá lo que hizo el señor Donald Trump, porque hasta el momento hemos visto que han desaparecido como un contrapeso real, que sí fueron algunos de los elementos del sistema fundacional de los Estados Unidos. Entonces, no veo lamentablemente en este clima de polarización una salida clara. Vamos a continuar viendo este escenario, va a continuar el Comité Judicial. Es un poco teatral, me parece, porque el hecho que haya constitucionalistas como Jonathan Thurman que va a decir, bueno, quizá no debería haber sido impeachment. Yo te puedo garantizar ahorita, firmo aquí unas botellas de tequila, que van a aprobar los artículos de impeachment y que va a llegar al pleno. Es que no hay ya vuelta sabemos atrás, lo que va a pasar. no hay vuelta atrás, sí, porque la base demócrata está exigiendo. El riesgo que yo veo es el mismo riesgo para los demócratas, el mismo riesgo que tuvieron los republicanos en 1998 con Bill Clinton, ¿no? Todo parecía muy claro, mucha gente no coincidía en que si debería ser destituido o no. Gente como Lindsey Graham ya en el Senado decía que los estándares, cualquier cosa era impeachable, ¿no? Era motivo de una destitución. Ahora dice todo lo contrario, pero todo había una zona turbia allí, ¿no? Como vimos, no se juntaron todos los votos. Clinton no se logró echar a Clinton a través del juicio político. Y entonces, ¿qué pasa? Clinton sale fortalecido y los republicanos pierden en la siguiente elección legislativa. Entonces, aquí también tenemos ese riesgo de los demócratas, que en el juicio político... el caso de Clinton es muy distinto al caso pero déjame terminar, que en el juicio político, donde ya van a tener oportunidad los republicanos de llevar a sus testigos, creíbles o no creíbles, hasta el momento básicamente ha sido un libreto demócrata, entonces puede ser un espectáculo del cual pudieran sacar partido político. A ver, pero hay una pregunta, Paulina, hay una pregunta fundamental acá y sucede también en el sistema de justicia criminal en Estados Unidos. Si a ti te están acusando de algo y tú juras hasta la muerte que eres inocente, yo pensaría que la lógica diría, bueno, voy a ir, me voy a presentar, voy a dar mi versión de lo que sucedió, yo soy inocente y lo voy a demostrar. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿por qué la Casa Blanca prohibió que 12 miembros del gabinete y de la administración pudieran dar testimonio ante las audiencias públicas o a puerta cerrada? Sí, el presidente o sigue entregar documentos, porque de una vez por todas, si tú estás harto de este teatro, si tú dices que eres inocente, pues demuéstralo. Sí, el presidente sigue repitiendo que no hizo nada malo, que fue una llamada perfectamente aceptable la que tuvo con su homólogo de Ucrania. La realidad es que la Casa Blanca se está comportando un poco como si fuera culpable, ¿no? Impidiendo la investigación, levanta obstruyendo, sospechas. impidiendo, por ejemplo, el acceso del embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, a sus propios registros, a sus correos que pudieran, pues, dar una evidencia inculpatoria o absolutoria, ¿no? Que sería el caso de una persona o de una entidad que se presentara como inocente. El presidente de Ucrania le volvieron a preguntar esta semana sobre la llamada esta del 25 de julio y él, él dijo claramente que no se puede tratar así a un socio estratégico en esa región del mundo. ¿A qué se refería? Que una semana antes de esa llamada, la administración congeló una ayuda militar de casi 400 millones que Ucrania necesitaba urgentemente para repeler la agresión de Rusia en el este del país. Esto se supo mucho después, por supuesto. Pero entonces el presidente esta semana se volvió a referir a que no se puede tratar o condicionar la ayuda a un socio como Ucrania. ¿Qué hizo la Casa Blanca? ¿Qué hizo el presidente Trump? Inmediatamente agarró esas declaraciones y dijo algo que en realidad no había dicho el presidente de Ucrania. La Casa Blanca insiste en que el presidente nuevamente negó que hubo un canje de favores de la ayuda militar a favor del anuncio de estas investigaciones, porque efectivamente el presidente de Ucrania no dijo eso. Lo que dijo es que no puede ser una relación basada en condicionamientos, que es muy distinto a la versión que está dando la Casa Blanca. Pero la pregunta de millón se las dejo ahí atrás afuera. Si tú eres
inocente y puedes demostrarlo, ¿por qué no dar la cara? ¿Por qué no presentarse? De hecho, el Comité Judicial invitó, Nadler, el que preside el comité, invitó a Trump y a sus abogados a presentarse en el comité. Coincidió con esta cumbre de la OTAN en Londres, con lo cual no está, pero el domingo ya habían dicho que no se iban a presentar. Entonces, no puedes por un lado decir que eres inocente y por otro negarte también a demostrarlo y dar testimonio. También no podemos perder de vista, y creo que es muy importante el tema de posible obstrucción de la justicia, que viene la siguiente etapa una vez que salga de la Cámara de Representantes. Y me parece que la estrategia de la Casa Blanca es utilizar, ahora sí, desde una posición de poder, desde su territorio, que es el Senado, el poder que van a tener para tratar de meter a sus propios testigos, su propia versión de los hechos a través de lo que sería ya el juicio político, ¿no? Y déjame, o sea, una de las cosas interesantes de lo que está pasando en Washington es precisamente eso. Si llegamos al escenario, a la tercera parte, ¿no?, el capítulo de esta obra de teatro del juicio político, va a ser extremadamente interesante, porque entonces los republicanos van a poder elegir la narrativa, la secuencia, los testigos, y eso pudiera cambiar la narrativa pública, especialmente por el gran papel que tiene el presidente utilizando las redes sociales. Entonces yo entiendo que los demócratas, especialmente el liderazgo de Nancy Pelosi, no están necesariamente a gusto con lo que está ocurriendo, pero esta era una pelota de nieve que venía del rank and file, de la base demócrata, que de cualquier manera probablemente iba a ocurrir. Si no recuerdan el caso de John Boehner, cuando es rebasado por sus bases, cuando toma una posición de estas, y en ese sentido siento que el gran cálculo político que está haciendo Nancy Pelosi y los demócratas es, sí, vamos a cumplir con el proceso de la manera más pulcra y que se pueda, de tal manera que no haya acusaciones de que nos vimos de una manera unilateral, política, excesiva, abrumadora, pero al mismo tiempo están siendo muy cuidadosos de no ir más allá de donde lleven las propias investigaciones. La gran pregunta es, ¿el público qué está haciendo? En este caso, creo yo que la carrera de la opinión pública la está perdiendo Donald Trump. Cada encuesta que sale hay un incremento, si quieres marginal, de personas que creen que el presidente cometió una ilegalidad y por lo tanto debería ser sujeto a un juicio de destitución, y en ese sentido me parece que por el momento la pelota está a favor de los demócratas. Pero también no olvidemos que el juicio político en el Senado no es unilateral, ¿eh? O sea, tú dices que ellos van a venir con toda esta ofensiva, están en su derecho, pero no es un proceso unilateral. Los demócratas también van a estar ahí en función de fiscales. Es como un juicio cualquiera, ¿no? Presentan las pruebas, hacen sus argumentos, luego el jurado, entre comillas, que van a ser los senadores, tendrán que decidir si es culpable. Bueno, y aquí ¿Cómo ha sido el proceso en la Cámara de Representantes? En la Cámara de Representantes el proceso ha sido unilateral. Pero aquí simplemente tenemos la particularidad que además esta es la primera vez que se lleva a cabo un proceso de impeachment de un presidente que puede ser reelecto. Entonces también tenemos que ver cómo manejan los demócratas y los republicanos todo este proceso en medio de una campaña electoral en la que también el público pues será capaz de decidir si quiere continuar con el gobierno de Donald Trump o si efectivamente cambian de opinión, y finalmente toda esta evidencia pues los hace votar por quien sea el contendiente demócrata. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información. Tenemos muchos temas de la actualidad en Latinoamérica y en el mundo. No se vaya, estamos en Club de Prensa. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Club de Prensa. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos analizando los últimos acontecimientos. Nos vamos ahora hasta Londres, donde se lleva a cabo esta reunión de líderes mundiales para conmemorar el 70 aniversario de la Alianza Atlántica, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En las últimas horas han pues llenado los titulares todo lo que hemos estado viendo que ha salido de las reuniones allá. Concretamente, un encuentro un poco ríspido, María, que tuvo el presidente Trump con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el que de alguna forma Trump que es el que está acostumbrado a ser el personaje fuerte, el que arrincona un poco a los líderes o los que tienen que aguantar sus bromas, sus comentarios, estuvo ahora en otra posición, en un intercambio pues tenso sobre el papel de Europa y su participación en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y también lo que hemos visto en las últimas horas, que también salió un video en el cual otros líderes, incluyendo el propio presidente Macron, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y otros de los asistentes a esta cumbre, pues parecía como que se estaban burlando de este episodio en el cual el presidente Trump tuvo este intercambio tenso con el líder de Francia. Y ahora, recientemente acabamos de revisar en la cuenta de Twitter del presidente Trump, anuncia que cancela esta conferencia de prensa que tenía programada para esta mañana, aquí hora de Washington, ya a la tarde, y que estará regresando a Washington tras este episodio un poco
ríspido, Pepe. Es que diríamos que no le ha ido muy bien en esta gira, porque él quiso aprovechar el comentario que había hecho Macron de que la OTAN estaba padeciendo una especie de muerte cerebral. Ahora, por la pérdida del liderazgo estadounidense. Por eso, pero a eso iba precisamente, que se sacaron de contexto sus palabras porque él estaba refiriéndose a que se debía al retiro del apoyo financiero de Estados Unidos, porque recordemos que Trump decidió recortar cierta parte de lo que contribuye Estados Unidos a la OTAN. Del presupuesto de la OTAN. Entonces, claro, es más un recorte simbólico, pero sigue siendo un recorte. A eso se estaba refiriendo Macron. Trump quiso sacarle el partido a eso diciendo que cómo es posible que esté hablando tan mal de la OTAN cuando él mismo ha criticado a esta institución. Sí, la ha debilitado. La ha debilitado, la ha criticado. Hay muchos videos en internet, los invito a buscarlos, donde él está atacando duramente a la OTAN como institución. Incluso gente de su gabinete que insistía en que había que desaparecerla. Entonces, ese es lo que pasó. Luego, él, al inicio de este encuentro ayer, improvisó una rueda de prensa de 40, 50 minutos, hablando de todo un poco, con mensajes incoherentes, y están ellos en una recepción en la noche. Y un micrófono que quedó habilitado, obviamente, captó parte de la conversación de Justin Trudeau y de Macron, en la que parece que se están burlando de él. En ese video no hay una mención específica de Donald Trump, pero coincide con que están hablando de que todo empezó con retraso porque a él se le ocurrió improvisar una rueda de prensa. Entonces Justin Trudeau, por ejemplo, dice, es que si su propio equipo no se lo podía creer porque se les caían las quijadas del asombro de lo que había ocurrido y así sucesivamente. Entonces vemos ahora que no debe sorprenderle a nadie la pataleta, digamos, el enfado de Trump de que se hayan burlado de él de esa manera. Sabemos, por los que hemos seguido a Trump de cerca, que hay una de las cosas que odia es sentir que es el blanco de burlas. Entonces decide cancelar y ya viene de vuelta a Washington. Y paradójicamente, uno de los argumentos que utilizaba el propio Trump durante su campaña y los primeros meses en la oficina era que ya los líderes de otros países y otras naciones ya no se iban a burlar de Estados Unidos, ya iban a respetar Estados Unidos había sido el blanco de estas burlas y que ahora él le había regresado, digamos, que esta fortaleza. La dignidad. Y pues ahora vemos, Pepe, que pues no necesariamente. No, bueno, no voy a enojar con mi amiga María porque me arrebató la palabra porque hizo un gran resumen. Pero bueno, respondiendo al tema, yo creo que este es un retrato del desenlace y las consecuencias de la política exterior de Estados Unidos de la era Trump. Esta idea de enemistarse con sus propios aliados, socavar alianzas estratégicas de gran envergadura para Estados Unidos, autoponerse goles con su propia política exterior, ¿no? Es decir, totalmente desincronizada de lo que han sido los grandes objetivos estratégicos y filosóficos de la política exterior de Estados Unidos, especialmente en lo que tiene que ver con la alianza transatlántica. Y el hecho de que encontremos estos desencuentros en lo público, Paulina, tú has sido diplomática, muestra un elemento muy preocupante, ¿no? Es el hecho de que algunos de estos líderes ya consideraron que políticamente les conviene ahora en lo abierto confrontarse con Trump. Porque cuando en la diplomacia hay desencuentros, por lo menos desencuentros constructivos, se busca que se ventilen de manera privada. Y con tus aliados. Y con tus aliados, especialmente con tus aliados, porque tú sabes que los vas a necesitar más adelante en el camino, que no es una relación coyuntural, que tienes estrategias y enemigos o rivales geopolíticos coincidentes. En este caso todo todo es un relajo. No, y pareciera precisamente que el presidente Trump ha tomado particular interés en tratar mal a los países aliados y tratar muy bien a aquellos con los que no hay una coincidencia ideológica, aquellos líderes autoritarios, aquellos líderes y el caso, sí, exacto. Y el caso en cuestión aquí, por ejemplo, es el caso de Turquía. Cuando él en esta conversación con Macron se desvive por elogiar al presidente de Turquía, cuando el presidente de Turquía está dándole una bofetada en la cara a la OTAN por haber comprado un sistema de baterías antimisiles de la Unión Soviética, de Rusia, y no solo eso, buscar el desarrollo de tecnología de lo que es el rival geopolítico estratégico de la OTAN, ¿no? Entonces Macron se lo tiene que aclarar. ¿Y qué hace el presidente? Le sale con una broma de que te vamos a mandar a los combatientes de ISIS, del Estado Islámico, cuando sabemos que la mayoría vienen de
Siria y vienen de Irak y no vienen de Francia. Entonces, es un fiasco absoluto para la diplomacia de Estados Unidos. Y recordemos también... ¿Otra vez? Sí. María. Me parece un recordatorio del grave peligro para la seguridad nacional que tienes cuando un presidente actúa de manera caprichosa, visceral, con ocurrencias y que de alguna manera pone en riesgo lo que son alianzas y valores estratégicos para la política exterior de Estados Unidos. Pasa factura, porque hemos visto también como todos estos líderes han tratado de congraciarse con Trump. El propio Macron pues vino a Washington, tuvo esta visita en la que en primera instancia se demostraba una gran camaradería, una gran simpatía. Otros líderes mundiales que han venido, la propia Angela Merkel, que también se ha sentado con él, ha intentado, pues, de alguna forma tener una relación armónica, Theresa May, incluso, por ejemplo, el propio Bolsonaro, ¿no? Que ha ido más allá para tratar de tener una buena relación, y el día de ayer también, pues bueno, recibe esta noticia de los aranceles a Brasil. Entonces también pareciera que los líderes pues ya están un poco tomando otro papel, cambiando esa forma de tratar a Trump y digamos tomando una página de su propio manual, ¿no? Bueno, sí, dándole, como dicen en México, sopa de su propia... Chocolate. Claro. Fíjate tú, llega a Londres cuando ya había anunciado que quiere imponer aranceles desde el 100% contra ciertos productos de Francia, vino, queso, bolsos, por ejemplo, en represalia porque Francia va a imponer o ya impuso un impuesto digital por ciertas compañías como Google y Apple. Entonces, es entendible que el papel de Trump, de cualquier presidente de turno, es defender ante todo los intereses de Estados Unidos. Pero como bien decía Pepe, se trata de una negociación con aliados. Si tratas así a los aliados, imagínate tú cuando los necesites para una lucha contra el terrorismo, contra los verdaderos enemigos de Estados Unidos y de la democracia, pues te van a dar la espalda, o tal vez no tanto darte la espalda, pero te van a perder el miedo, porque ya hemos visto que condicionas la ayuda o condicionas ciertos beneficios, pues no todos los países están en capacidad de quedarse de brazos cruzados. Muy bien, son las 10 de la mañana, pasamos ahora a la campaña presidencial, a la contienda que se sigue viviendo aquí en Estados Unidos, todavía en una fase muy preliminar con varios contendientes demócratas buscando ser los nominados. El día de ayer, la primera baja, una de las candidatas consideradas como una pues muy buena opción que en un momento generó gran entusiasmo, grandes apoyos. Kamala Harris, la senadora por California, anuncia ayer, Pepe, el retiro de la contienda. ¿Qué podemos esperar de la contienda demócrata ahora? ¿A quién beneficia esta salida de Kamala Harris? Sorpresiva, pero de alguna forma esperada por estos reportes que veíamos sobre algunos desencuentros en su campaña. Pues mi primer comentario es que es una gran paradoja, ¿no? Los demócratas, el partido de la gran carpa, el partido de la diversidad, etcétera, con la salida de Kamala Harris, con básicamente pues el apagamiento de Julián Castro, el único latino en la carrera presidencial. Básicamente va a ser una carrera blanca si exceptuamos a Andrew Yang, que es de origen asiático, ¿no? Entonces es un poco paradójico el hecho de que este partido de la gran diversidad ahora va a ser una carrera básicamente entre los punteros, que ya sabemos que todos son blancos, Joe Biden, ¿no? Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg, y básicamente los demás han jugado o jugarán de aquí en adelante un papel de comparsas, porque ya todos estaban teniendo problemas en materia de recolectar el dinero, y creo que es una de las grandes enseñanzas de lo que ocurrió con Kamala Harris, ¿no? Nos sorprendió a todos con esa energía, esa pasión que desplegó en el primer debate demócrata. Algunos ya habíamos visto parte de esa personalidad, incluso con María, en las audiencias, por ejemplo, del tema de migración, cuando era una feroz defensora de los inmigrantes ante la administración Trump, especialmente ante la que era la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, que realmente tú sentías que estaba la pasión, una gran y elocuente defensora, obviamente ex procuradora general de California, sumamente talentosa, sumamente bien preparada, con un background mixto que realmente tú decías, es que ese es el sueño americano. Un perfil muy atractivo. Un perfil extremadamente atractivo, una mujer muy inteligente, con una gran trayectoria política y personal. Entonces eso es un poco sorprendente, ¿no? Que haya durado tan poco. Y la lección que es esta, que en Estados Unidos lamentablemente el dinero sigue marcando las campañas políticas, ¿no? Sí es verdad que el dinero no es una relación automática entre el candidato más rico y el triunfo, sino pregúntenle a Jeb Bush, que tenía 100 millones de dólares. Steyer, por ejemplo, o a Tom Steyer. No necesariamente es mecánica esa relación, pero sí hay una exigencia muy clara de que si no tienes una maquinaria muy lubricada de recolectar fondos, básicamente se te va a hacer un hoyo por abajo. Pero ¿no? tienes que
Y es un poco la realidad que tienen que enfrentar estos candidatos y también un nuevo mecanismo. El hecho de que hayan sido tantos y un desfile tan grande les está poniendo umbrales muy altos para participar en los debates. En el último debate tenían que tener 165,000 contribuciones individuales para poder calificar. Esto pone una exigencia muy grave para las, digamos, incipientes campañas y da un cierto nivel de privilegio, digamos, a los que ya son candidatos titulares que son grandes conocidos. Tanto Biden, tanto Elizabeth Warren, tanto Bernie Sanders y en parte Pete Buttigieg, que es un alcalde, tenían ya cierta visibilidad. Otros candidatos no han tenido esa ventaja y de alguna manera están siendo víctimas del sistema. Pero a ver, yo no considero a Tom Steyer una víctima. Es un súper multimillonario que tampoco está dando ¿sabes? No está teniendo visibilidad, pese a que algunos dirían que está comprando su espacio en ese debate. El último debate que vamos a ver en el año es el 19 de diciembre en California. Al que Kamala ya había calificado. Ya había calificado, pero esta es una lección de que sí, el dinero es muy importante, pero igual de importante o quizás más es tener un mensaje claro. Qué bueno que mencionas su pasado como procuradora general, porque ella cuando lanzó su campaña dijo que se enorgullecía de que cuando su primer día como procuradora se presentó en la corte diciendo Kamala Harris en nombre del pueblo. Entonces, como procuradora general, como ex procuradora, no supo presentar ante el pueblo estadounidense, ante los votantes, un argumento claro, conciso, inamovible de por qué merecía la pena tener un espacio ahí. Lo lamentable, como decías tú, es que ahora quedan 15 candidatos, ninguno es de las minorías, todos son hombres blancos y mayores. Salvo Andrew Young. Salvo y él. Julián Castro, que todavía sigue allí, pero no con muchos problemas. Que yo sepa que las últimas encuestas no había calificado para este último debate del año. Posiblemente cambie la situación en los próximos días. Pero el problema acá con Kamala fueron una serie de errores, comenzando con los choques entre la gente que tenía en la sede de Sacramento y la gente que tenía aquí en Baltimore. Querían echarle la culpa al jefe de campaña, que es un latino, lo cual me parece injusto porque él le ayudó a ganar las 3 campañas que tuvo en California. La otra cosa es que no es lo mismo tener una campaña en California a lanzarte a la palestra nacional, donde tienes que crear una coalición de diferentes bloques electorales. Entonces, yo no descarto que esta mujer pueda tener un futuro en el partido, incluso que se le pueda escoger como compañera de fórmula. Claro, pues se convierte en una poderosa candidata a la vicepresidencia. Tendremos que ver cómo avanza esta contienda electoral. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos. Estamos con más temas todavía aquí en Club de Prensa. No se vayan. Continuamos con más aquí en Club de Prensa desde la capital de los Estados Unidos. Nos vamos ahora a México, donde este 1 de diciembre se conmemoró el primer aniversario de la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, una llegada que pues tenía grandes esperanzas en varias materias, concretamente en temas económicos, en temas de desigualdad, en temas de combate a la corrupción y también en tema de combate a la violencia. Desafortunadamente, también este 1 de diciembre pues fue el día más violento del año, 127 asesinatos en todo el país, en lo que se perfila ya, Pepe, como el año más violento en la historia reciente en México. La violencia parece que no le da tregua al presidente López Obrador. ¿A qué se debe esta escalada de violencia? Sí, Paulina, yo creo que sin duda el reto de la seguridad ciudadana junto con el tema del crecimiento económico son, sin lugar a dudas, las 2 grandes asignaturas pendientes al cumplirse el primer aniversario del presidente, ¿no? La cifra que dio una organización en el sentido de que fueron 32.565 homicidios de diciembre del 2018 a octubre de 2019 realmente es un aumento de 3% respecto a las cifras de del periodo previo. Realmente es espeluznante, ¿no? Leía justamente esta mañana esta cifra que mencionas de los 127 muertos el 1 de diciembre y una controversia como si era el día más violento o no del año, porque al parecer se agregaron 14 muertes del día anterior y por lo tanto el día más violento. Es decir, como que se pierde la dimensión de que son seres humanos los que están muriendo allí, ¿no? El hecho de que no se haya podido contener la violencia es un asunto sumamente grave para todos los mexicanos. Yo creo que no solamente es un asunto gubernamental, es un asunto hasta para los que no estamos en este momento en México, pero tenemos familiares ahí, la percepción de inseguridad, de zozobra que existe, ¿no? Y sí, evidentemente arroja la pregunta, ¿no? ¿Es necesario un cambio de estrategia? ¿Es necesario que las cosas se muevan de una manera diferente? Porque lo preocupante, independientemente del
del saldo humano de las cifras, ¿no? Es la tendencia, me parece a mí, ¿no? Si estuviéramos viendo tendencias en las cuales quizás estamos viendo reducciones significativas de la violencia, de los homicidios dolosos, que son algunos de los crímenes más serios, de las extorsiones, de los secuestros, etcétera. Si estuviéramos viendo que la tendencia va en la dirección correcta, pero quizá no va a la velocidad que todos quisiéramos, diríamos, bueno, vamos a dar un tiempo para que esa estrategia madure, para que esa estrategia funcione, implementarla después de toda una política similar que se han seguido los últimos años, ¿no? Desde la época del presidente Calderón, no es fácil revertir esa tendencia, pero lo que estamos viendo es que no se ven claramente si esa tendencia se está revirtiendo, sino por el contrario, ¿no? En ese sentido yo creo que sería también injusto pensar toda es la culpa del señor López Obrador o de su gobierno. Por ejemplo, yo recuerdo en la época del señor Calderón, cuando inició esta guerra, muchos nos preguntábamos, ¿era el momento más adecuado? Todo el mundo puede estar de acuerdo en que hay que desaparecer o desarraigar el cáncer del narcotráfico, el crimen organizado, el efecto que tiene, por ejemplo, en el Estado de Derecho en el país. Pero cuando no tienes una policía apropiada aquí, ¿no? Cuando no tienes un sistema judicial correcto, es decir, ¿qué vas a hacer incluso si encuentras a los líderes de esos carteles? ¿Qué vas a hacer si encuentras a sus lugartenientes? Lo que ocurrió fue que salieron muchos a la calle y se atomizaron las organizaciones criminales y lo que antes era un liderazgo que más o menos podías identificar, ahora hay miles y miles de pequeños grupúsculos que están cometiendo todo tipo de tropelías, muchos con el crimen organizado, muchos simplemente delitos del fuero común, ¿no? Muchas venganzas personales, y entonces es un asunto más difícil de manejar que cuando se tenían focalizadas la Federación de Organizaciones de Narcotráfico que existía en México, etcétera. Entonces, pues yo veo un asunto muy serio. A mí me preocupa particularmente las cifras que dio una organización en los últimos días, en el sentido de que la impunidad ha crecido. Muchas veces nos sorprendimos cuando un fiscal dijo, oh, es que la impunidad está en el 99%. Bueno, resulta que en el estado de Morelos, colindante con la Ciudad de México, un sitio de vacaciones para los capitalinos, la impunidad es del 99.6%. Entonces, ¿qué perspectivas hay? Yo sí creo que es importante una reflexión nacional. No solamente debe venir del gobierno, debe venir de la sociedad civil, debe venir de los empresarios, debe de venir de todos, porque en este problema, en este hoyo, estamos metidos todos los mexicanos. Y el problema que vemos efectivamente, Pepe, es que esa carencia de una estrategia clara, con objetivos claros, un cronograma de cómo lograrlo, pues le ha valido al presidente López Obrador muchas críticas, le han hecho esas críticas, ¿no? Del lema de abrazos y no balazos. Que no venía acompañado de ningún tipo de estrategia, de ningún entonces, tipo de claro, detalle. Y cuando ves que surge la violencia y que acompañada a esa inseguridad ciudadana, estás viendo también en paralelo un crecimiento de la inmigración ilegal de nuevo, que ya se había estabilizado en México, llegó incluso al punto de cero emigración. Ahora estamos viendo, por datos que da la patrulla fronteriza de Estados Unidos, de que ha empezado a crecer otra vez el número de inmigrantes mexicanos que cruzan ilegalmente la frontera sur. Es muy alarmante. Hoy, como bien decíamos anteriormente, el presidente confirmó la llegada a México del fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr. Segurísimo que el tema de la inseguridad va a ser uno de los grandes temas. La propuesta esta de designar a los narcos como terroristas y las implicaciones y consecuencias legales que eso tendría si ocurre. O sea, muchas cosas sobre el tapete que vienen a redundar sobre lo que está fallando en la estrategia del gobierno mexicano. Obviamente, no solamente, que además, y lo que puede perturbar más de todo esto es que viene a incidir en la economía. Cuando das la percepción de tener demasiada inestabilidad, los inversionistas huyen. Entonces, eso también viene a repercutir en la economía y es alarmante. Hay un dato, me presenta brevemente, que me parece muy importante que el presidente López Obrador haya decidido, por ejemplo, tratar de atacar lo que son las causas que originan esta criminalidad. El tema de la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades laborales, educativas, porque son un campo de cultivo. Pero mi pregunta es, ¿eso puede tener un efecto en el corto plazo? Yo creo que eso va a tener un efecto en el mediano y largo plazo. Y brevemente, me recuerda un poco la lucha contra las drogas aquí en Estados Unidos, cuando el general Barry McCaffrey dijo, es que la lucha contra las drogas no empieza en las selvas de Colombia o en la frontera con México, empieza en nuestras cocinas. Sí. También debe empezar en las cocinas mexicanas. O sea, poner a la violencia, a la criminalidad como algo totalmente negativo. Muy bien, hacemos una pausa, seguiremos discutiendo este tema, por supuesto, y mucho más. Regresamos aquí con más Club de Prensa. Qué bueno
que continúa con nosotros aquí en Club de Prensa, hoy comentando con nuestros analistas José López Zamorano y María Peña. Nos vamos ahora a Venezuela, donde los países integrantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, acordaron este martes adoptar sanciones en contra de 28 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. María, ¿cambia en algo la situación en Venezuela? ¿Este anuncio de sanciones tendrá algún impacto representativo en la situación que actualmente se vive en el país sudamericano? Yo lamentablemente pienso que no. Yo creo que sí es importante que se mantenga la presión, pero ya llevamos que 11 meses en esto de la oposición que en enero prometió que ya iba a caer Maduro. Que Guaidó iba a ser el presidente interino y convocar elecciones libres y justas, etcétera. Y aquí estamos ya casi a finales del año y no ha pasado absolutamente nada, más allá de las presiones internacionales, las declaraciones de rechazo, de repulsa a las medidas que ha tomado Maduro contra la oposición, contra la disidencia. Lamentablemente a mí me sorprendería mucho que esto de verdad tenga un efecto sobre el terreno. Si tú hablas con la gente, los activistas humanitarios que están en Venezuela, te hablan de la precariedad de la situación, de que continúa la represión contra los opositores del régimen. Es decir, no ha cambiado nada respecto a cómo comenzaron el año en enero. Que sí es importante que haya unidad dentro del TIAR y que de hecho es la primera vez que hacen una medida concreta para ejercer presión sobre un miembro, sobre un país de la región. Esperamos, no sé, a lo mejor hay que darle tiempo al tiempo y ver si esto en realidad surte efecto, pero yo lamentablemente creo que no. Sí, hay varias lecturas al respecto de este anuncio. Por una parte, se ha mencionado que es la primera vez que hay un anuncio concreto por parte de los países, más allá del reconocimiento que le habían dado al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de reconocer quizá a sus embajadores en diversos países. Se habla de que esta es la primera muestra, digamos, de algo concreto que están haciendo en la comunidad internacional, pero también es una realidad, Pepe, que el propio Estados Unidos ha impuesto diversas sanciones, no han logrado tener el efecto deseado. ¿Podemos esperar un resultado diferente a este mismo curso de acciones? Bueno, sí, efectivamente tienes razón. Yo creo que este tipo de sanciones van más al terreno de lo simbólico que de lo realista, ¿no? Cuando Estados Unidos tomó las decisiones, por ejemplo, en materia petrolera, esta misma semana identificó a buques que supuestamente estaban transportando petróleo venezolano hacia Cuba, creo que tiene mayor posibilidad de tener un efecto sobre el régimen, ¿no? El hecho de que hasta el momento las sanciones habían sido aplicadas básicamente por Estados Unidos, Canadá, Suiza, la Unión Europea, que se esté sumando el grupo de países de a la región que le debería preocupar más, que es América Latina, tiene más que no un efecto simbólico. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un intento de recuperar el momentum, ¿no? Ese del que hablaba María, que se pensó que con el envío de la ayuda humanitaria iba a cambiar la ecuación, y esta gran apuesta de que los militares venezolanos insatisfechos con Maduro le iban a dar la espalda, iban a propiciar todo este movimiento, etcétera, pues no se cumplió. Y entonces estamos viendo que básicamente este intento de crear ese impulso pues está desinflado y están buscando de qué manera lo hacen. Yo particularmente no veo ningún elemento de estas sanciones, identificar a los funcionarios que son el quién es quién del régimen, que ya todos conocemos, etcétera, vaya a tener un efecto práctico por lo menos inmediato. Sí, hemos discutido ya en varias ocasiones aquí en esta misma mesa, aquí en Club de Prensa, en NTN 24, todo lo que ha pasado en Venezuela, y pareciera que sí, efectivamente hay un estancamiento, que se necesita un nuevo impulso. Pareciera que la comunidad internacional pues está buscando elementos creativos o una nueva salida, pero ¿qué tendría que pasar para que nuevamente se registrara un cambio o un cambio de rumbo contundente? Yo creo que es un goteo, yo creo que tendría que ser como un goteo constante para una asfixia económica contra el régimen. Es una espada de doble filo, porque al final terminas también perjudicando al pueblo, a la gente que carece de alimentos, que carece de medicinas, que incluso con las remesas no se sostienen, porque entonces tampoco hay suministros. Si tienes familiares en Miami que te mandan dinero, bueno, sí, a lo mejor sobrevives un poquito, si es que tienes la suerte de encontrar esos productos. Es decir, es una situación de bastante precariedad. No olvidemos nunca el desplazamiento que ha tenido esta crisis política de millones de venezolanos que han salido hacia los países de la región, Colombia principalmente, Brasil, Ecuador.
e incluso muchos que han venido aquí a Miami con visas temporales y luego se quedan acá con visas vencidas. Es una crisis regional mayúscula que por ahora no tiene visos de solución. Bueno, pues seguiremos muy pendiente, por supuesto, de este tema. Con esto llegamos al final de esta emisión de Club de Prensa. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias, María Peña. Gracias, José López Zamorano. Y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Paulina Chávez. Lo espero en una próxima emisión. Hasta entonces.